¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre integrales dobles, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Un tema muy interesante, ¿sí? Vas a ver, tiene buenas aplicaciones a la física, ¿sí? Y por supuesto, importante para tu carrera también. Bueno, vamos a la definición de la integral doble, ¿sí? Esto, o por supuesto, basado en la síntesis S8A de Ricardo, ¿sí? Bueno, Ricardo nos escribe, sea f una función definida de un conjunto h igual a b por cd, o sea, esto es en español, digamos que la x varía entre a y b y que la y varía entre c y d, o sea, es un rectángulo, ¿sí? Algunas veces se dice que es un intervalo en R2 a un rectángulo. Bueno, entonces f es una función que va de h en R, ¿sí? De h incluido en R2 en R, una función acotada, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que es acotada? Que los valores f de xy, digamos, en valor absoluto son menores o iguales a una constante m. Sean P1, ¿sí? P1 va a ser de partición 1, bueno, que contiene los puntos A, que es el punto x0, x1, x2, xn igual b, ¿sí? Acá se puede asumir que están ordenados, ¿sí? X0 menor a x1, ¿sí? Y una partición P2 que va a ser del intervalo CD, ¿sí? O sea, esta partición P1 va a ser del intervalo AB. Y esta partición P2 va a ser del intervalo CD, ¿sí? Bueno, tiene los puntos I0, que va a ser el primero, C, I1 y M, ¿sí? No tiene por qué ser el mismo, N y M acá. Y el último punto I sub M es D, ¿sí? Bueno, estas dos particiones, ¿sí? Definen la partición producto, la partición P igual P1, P2, ¿sí? P1, P2, que subdivide H en n por m subintervalos de esta forma. Mirá, en los subintervalos que te decía que son rectángulos, se puede asumir que son rectángulos, ¿sí? Son productos cartesianos, pero en vez de todo el intervalo por todo el intervalo, en vez de AB por CD es un intervalo justamente de la forma xy menos 1 xy, por ejemplo, del cuarto al quinto, vayan a saber, ¿sí? Por y sub j menos 1 y sub j, por ejemplo, acá del segundo al tercero, ¿sí? Y claro, como i varía de 1 a n, y acá varía de 1 a n, ¿sí? Acá 1, 2, 3, n, y j varía de 1 a m, 1, 2, m, ¿sí? Entonces acá hay n por m subintervalos, ¿sí? De áreas A de H y J, o sea, cada uno de estos rectángulos, ¿sí? H y J tiene un área delta xy por delta ij, ¿sí? ¿Dónde qué es delta xy? Bueno, esto menos esto, ¿no? Xy menos 1 por, y delta y sub j es y sub j menos y sub j menos 1. ¿Está bien? Pero bueno, esto no es para nada difícil. Digamos, si vos tenés la partición acá en el intervalo AB, ¿sí? Que es x0, x1, xn, ¿sí? X0, x1, xn, ¿sí? Y acá en el intervalo CD tenés la partición I0, I1 y M, ¿sí? Bueno, acá te define unos rectangulitos, ¿sí? Justamente un rectangulito de la forma xy menos 1 por xy, por ejemplo, este sería x3, x4, ahí varía la x, y la y, o sea, este producto cartesiano por i sub j menos 1 y sub j, tal vez ese sería i sub 2 y sub 3, entonces cuando i es 3 y j es 2, te define este subintervalo. O sea, este sería el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1n, 2, 1, 2, 2, 2n, m1, m2, mn, ¿sí? Bueno, evidentemente acá hay n por m subintervalos, ¿sí? Bueno, entonces se agarra ahora un punto cualquiera, ¿sí? Consideremos un punto cualquiera alfa y beta j que esté justamente en el intervalo h y j, este por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar la siguiente sumatoria doble, ¿sí? Acá la i varía de 1 a n y la j varía de 1 a m, o sea, acá hay n por m sumandos, pero lo más importante es entender qué es cada sumando. Delta xy por delta ij, acá está, delta xy por delta ij, evidentemente es el área de este rectangulito, ¿está bien? Pero yo no quiero sumar las áreas de este rectangulito porque eso me va a dar el área de este dominio, ¿sí? Yo lo que quisiera es sumar las áreas de este rectangulito por lo que vale la función, o sea, va a ser un área por lo que vale la función en algún punto del rectangulito, por ejemplo en este alfa y beta j, ¿está bien? Entonces, bueno, para cada rectangulito y para cada punto alfa y beta j del rectangulito, ¿sí?
Bueno, vos te formás la suma, o sea, va a haber un sumando por este, un sumando por este, un sumando por este y un último sumando por este, ¿sí? O sea, acá hay n por m sumandos, ¿sí? Bueno, ahora viene una parte un poquito más, digámosle, formal matemática, pero si llamamos diámetro del rectángulo h y j, ¿sí? Al escalar delta y j, ¿sí? Que es raíz cuadrada de delta xy cuadrado más delta y sub i al cuadrado, que por supuesto que representa la diagonal es esta, cuánto mide esta diagonal, claramente, ¿sí? Acá cuánto mide esta diagonal, acá cuánto mide esta diagonal, o sea, cuánto mide cada una de las diagonales, ¿sí? Bueno, se define la norma de la partición P, ¿sí? La que me define estos rectangulitos, ¿sí? Como el máximo de todos los diámetros. O sea, acá pareciera que el diámetro más largo es este, o tal vez este, no importa, acá es chiquito, ¿sí? Pero bueno, la norma de la partición P es el más grande de todos, ¿sí? Acá está, delta, se llama delta de la partición P, la norma de la partición P es el máximo de los diámetros, justamente, de los delta y j, con i entre 1n y j entre 1 y n, ¿sí? Bueno, y acá viene la gran definición, ¿sí? La idea es que si estas normas tienden a cero, si existe y es finito el límite cuando delta tiende a cero, o sea, la idea es que estos rectangulitos, ¿sí? Se hagan tan pequeños como uno quiera, casi tan pequeños como uno puede imaginarlos, ¿sí? Entonces, bueno, si existe el límite cuando delta tiende a cero de la sumatoria de i igual 1 a n y de j igual 1 a m de estos términos, ¿sí? Bueno, si existe y es finito el límite, se lo llama integral doble de la función f en h y se lo denota, bueno, integral doble, porque doble, por eso hay dos integrales, sobre h, ¿sí? O en h, de la función f de x diferencial y. Esto geométricamente también es interesante qué significa. O sea, la idea es la siguiente. Mirá. Bueno, suponete que este fuera un rectangulito cualquiera de los de antes, ¿sí? Entonces, yo haría área de este rectangulito, eso es delta xy por delta ij, ¿te acordás? ¿Sí? Por lo que vale la función en este punto. Entonces, cuando yo hago superficie de la base, digamos, por altura, ¿sí? Yo me tendría que imaginar un rectangulito acá arriba, ¿sí? Similar a este que está acá abajo, ¿sí? Pero de una altura f de alfa y beta j. Entonces, lo que yo estaría haciendo es superficie de la base por altura, ¿sí? Acá también superficie de la base por altura, pero va a ser otra altura en principio. Acá superficie de la base por altura, tal vez acá un poquito menos, ¿sí? Y entonces, si la función f fuera positiva, esa integral doble se podría interpretar como el volumen. En vez del área, ¿te acuerdas del análisis 1? La integral entre a y b de f de x diferencial x, ¿sí? Cuando f es positiva, bueno, se puede representar geométricamente como el área hasta el eje x, ¿no es cierto? Desde la función igual f de x hasta el eje x en el intervalo b. Bueno, acá la integral doble sobre h de f de x diferencial y se puede interpretar como el volumen, ¿sí? Que hay desde la superficie z igual f de xy, ¿sí? Cuando f es positiva, ¿no? Hasta el plano xy. O sea, cuánta agua entra acá, ¿sí? Eso sería la integral doble sobre h de f de xy diferencial x diferencial y. ¿Está bien? Una interpretación geométrica bastante interesante, evidentemente. Bueno, pero todo muy lindo, pero ¿cómo se calcula una integral doble? Porque vos no me vas a decir, Martín, que las integrales de análisis 1 las haces por definición, ¿no es cierto? Seguramente hagas la regla de Barro o f de b menos f de a. ¿Quién calcula una integral doble como límite de las sumas de Riemann y se fijan en ni loco, nada de eso, ¿no? Está clarísimo que uno no hace así en análisis 1, ¿sí? Bueno, entonces el teorema, digámosle, análogo a la regla de Barrow, esto es fundamental porque con esto vas a hacer vos los ejercicios, ¿sí? Se llama teorema de Fubini, ¿sí? Teorema de Fubini, Guido Fubini, un matemático italiano, ¿sí? Y bueno, él demostró, con algunas condiciones un poco más generales, pero para nosotros más que suficiente es esto, dice CAF de un rectángulo H, ¿sí? AB por CD, incluido en R2 en R, una función acotada, ¿sí? Una función acotada, justamente lo que teníamos antes. Si existe la integral doble, ¿sí? Si, supongamos que existe, ese límite existe. O sea, nos va a decir cómo se calcula una vez que uno sepa que existe. Y la integral entre C y D de f de x y diferencial y. Que esto es una función de x, porque mirá, si x vale 1, ¿sí? Vos suponete que acá x valiera 1. ¿Cuánto vale f de 1i? Diferencial y integro. Y bueno, me va a dar un número, ¿no? Es una integral de
en la variable y, digamos. Si pongo x igual 2, f de 2y es otra integral en la variable y. Y si pongo x igual 3, es otra integral, ¿no? Entonces se integra la variable y. Entonces, para cada x me da un número, ¿no? La integral entre c y d de f de x y diferencial y. Para cada x me da un número. Bueno, si para cada x me da un número, entonces es una función de x. Bueno, llamémosla phi de x. O sea, si para todo x en intervalo b esta integral existe esta integral y además sabemos que existe la integral doble, entonces también existe la integral entre a y b de esta función phi de x. O sea, también existe la integral entre a y b de esta función phi de x, que a todo esto es esta integral. Pero y además, ¿qué me importa que esta integral exista? Bueno, además, la integral doble sobre h de f de x y diferencial y, o sea, esta integral se puede calcular integrando entre a y b la función phi de x, o sea, sería la integral entre a y b, y si la función phi de x la escribís en detalle, sería la integral entre c y d de f de x y diferencial y, todo esto diferencial x porque acá estaba, ¿sí? Bueno, esta integral se calcula a través de estas dos integrales iteradas. O sea, uno primero calcula una integral diferencial y le va a quedar una función de x, ¿no? Bueno, y después integra esa función de x. Ese es un poco el resumen del teorema de Fubini, que ahora vamos a tratar de explicar, por lo menos heurísticamente, por qué es cierto el teorema de Fubini, que es muy interesante. Y bueno, hay varias notaciones que te vas a encontrar, ¿sí? Una es la nuestra, integral sobre h de f de x y diferencial y. Esta es muy buena por cómo se calcula, ¿sí? Esta te dice cómo se calcula esto, ¿sí? Es el teorema de Fubini, justamente. Estos paréntesis algunas veces se omiten, ¿sí? No hay problema, esto también representa esto, ¿sí? Y algunas veces es como si este diferencial x viniera acá adentro, ¿sí? Porque lo que se integra entre a y b es diferencial x y me queda hasta afuera, pero digamos que esto también es una notación de esto. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, el límite que define a esta integral doble. Y bueno, cada uno elige acá la que más le convenga. Por ejemplo, esta es muy útil, es muy común, ¿sí? Y este diferencial y corresponde a estas dos variables, digámosle, y este diferencial x corresponde a estos dos, a a y a b, ¿sí? Y acá también pasa lo mismo, ¿sí? Ahora, también en vez de haber trabajado con a, b y cd, podría haber acá yo conmutado, ¿sí? O sea, el teorema de Fubini yo lo podría haber escrito al revés. Si entre a y b de f de x y diferencial x, esto es una función de y, ¿sí? Y el otro orden de integración, ¿sí? Nos dice que la integral doble sobre h de f de x y diferencial y también se puede calcular como la integral entre c y d diferencial y, pero ¿de quién? ¿De qué función? De y. Ahora es función de y, mira. Integral entre a y b de f de x y diferencial x. Pues claro, si yo integro diferencial x, esto da un número, pero para cada i. Entonces ves que esto es una función de i. Entonces tiene sentido integrar entre c y d una función de i diferencial i. ¿Está bien? Bueno, ahora tratemos de interpretar esta función phi de x. Mira, tratemos de interpretar esta función phi de x. Esta sería la gráfica de la función z igual a f de x y la integral doble ya sabés que es, en el caso en que f es positiva, es el volumen, ¿no es cierto? Es el volumen que hay entre la gráfica de la función z igual a f de x y, ¿sí? Y hasta el piso, digamos, hasta el plano x y. ¿Está bien? Entonces, bueno, mira, ¿qué es la integral, ¿sí? Acá, vos imagínate que yo tengo un punto x0, fijo. Imagínalo fijo para que se entienda bien. ¿Qué interpretás vos por integrar entre c y d de f de x0 y diferencial y? Mira, si yo hiciera x0 fija, ¿sí? Si yo le doy a x el valor x0 fijo, ¿sí? Bueno, para cada i de acá, ¿ves acá? X0 está fijo, ¿no es cierto? Pero la i varía entre c y d. Este sería c y este sería d, ¿sí? Entonces, si i varía entre c y d, bueno, para cada uno de estos puntos yo voy a tener una altura, que ves que es distinta, ¿no es cierto? Es distinta cada vez porque depende de f de x y, ¿sí? Inclusive acá depende solo de i, pero es distinta cada vez. Entonces esto tiene un área, ¿o no? Esta lonjita verde, digamos, ¿sí? Tiene un área, ¿sí? Bueno, si yo sumo estas áreas, esto es lo que está queriendo decir el teorema de Fubini, si yo integro entre a y b estas áreas, ¿sí? O sea, esto sería, ¿sabés quién? Phi de x0 antes, phi de x0, esta área, ¿sí? Entonces, si esto se viene para adelante, va a ser esta área, ¿sí? Esta área. Y si se va hasta la última, va a ser esta área, la que está representada por la última. Pero varía continuamente, ¿sí? Esa lonjita verde varía
en todo el intervalo AB. Si este fuera A y este fuera B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando esta lonjita se mueve para adelante y para atrás, ¿sí? Bueno, me define el volumen, ¿sí? Me va a calcular el volumen total porque estoy sumando todas estas áreas. Esa es un poco la idea. Y también tenemos el análogo en el otro sentido, ¿sí? En otro sentido. Ahora yo tengo que la I0 es fija, ¿sí? La I0 es fija. Y si integro X entre A y B, si integro X entre A y B, y bueno, ¿qué representa integrar entre A y B de f de X diferencial X? Porque esto es I0 fijo, ¿ves? Y bueno, representa el área de esta lonjita verde. Entonces vos imaginate que yo esta lonjita verde la muevo por acá y todo por acá. O sea, la muevo desde acá hasta acá. Y también me va a dar el volumen, ¿sí? Bajo la gráfica de la función z igual a f de x y hasta el piso, ¿sí? Todo con f positiva, por supuesto. ¿Está bien? O sea, vos imaginate que vas a la fiambrería, ¿sí? Y suponete que esto fuera una horma de jamón, ¿sí? Y bueno, si esto pesa 1 kilo, por ejemplo, ¿sí? Y yo corto el jamón con lonjitas así, ¿sí? Y bueno, me gasté 1 kilo. Y si la corto en el otro sentido, y sí, está bien, las lonjitas saldrán de otra manera, pero sigue habiendo 1 kilo, ¿está bien? O sea, yo me voy a haber gastado todo el kilo de jamón, lo corte como lo corte, ¿está bien? Bueno, eso es un poco la interpretación geométrica de cada una de las funciones que están adentro de la integral anterior. Pero por supuesto ahora vamos a practicar esto, ¿sí? O sea, esto es muy importante porque así es como se hacen los ejercicios, ¿sí? Nos pone Ricardo en la síntesis S8A. Calcule la integral sobre h de xy más 2y diferencial x diferencial y, ¿sí? O sea que calculemos esta integral con h igual el conjunto de los xy en R2, la x que varíe entre 3 y 4, ¿sí? Y la y varía entre 0 y 2. Entonces, ¿cómo calcula uno esta integral? Bueno, nunca hagas esto por definición, jamás, eso de las normas de las particiones, no. Esto se calcula con el teorema de Fubini, el equivalente a la regla de Barrow, digamos. Entonces, bueno, vamos a calcular nuestra primera integral doble. Bueno, el ejercicio dice, calcule la integral doble sobre h de esto que está acá. Bueno, entonces aplico el teorema de Fubini, ¿sí? O sea, como la x varía entre 3 y 4, pongo integral entre 3 y 4, diferencial x, y acá viene la función phi de x, pero no hace falta que te la aprendas, no hace falta. Es de la integral entre 0 y 2, de la integral entre 0 y 2, ¿sí? Porque acá dice que la y varía entre 0 y 2, de la función f de x y, pero diferencial y. Ahora fíjate, mira, cuando yo integre esto diferencial y, concentrate en esto, ¿sí? Y lo evalúe entre 0 y 2, la y se me va a ir, porque claro, las y las evalúo en 0 y 2, ya no va a haber variable y. Entonces esto va a ser una función de x, ¿sí? Esto va a ser una función de x. A ver, vamos a ver qué función de x es. Esto es la integral entre 3 y 4. Y bueno, ¿te acuerdas de derivadas parciales? ¿Te acuerdas de derivadas parciales? Uno, por ejemplo, si tuviera que derivar esto respecto de y, ¿qué obtiene? X, ¿no? Bueno, ahora cuando integra respecto de y, también la x es constante, es como si saliera afuera. ¿Cuál es la integral de x por y, pero diferencial y? Y la x, imagínate que fuera un 3. ¿Qué dirías? 3 y cuadrado sobre 2, ¿no? Si la x fuera un 4, ¿qué dirías? 4 y cuadrado sobre 2. Bueno, si la x es variable, pero el entero diferencial y es x y cuadrado sobre 2, ¿ves? X, y cuando integro y cuadrado sobre 2. Más la integral de 2y, que es y cuadrado. ¿Está bien? Porque es diferencial y. Y esto lo evalúo en 0 y 2. Bueno, vamos a ver cuánto queda esto. Cuando evalúo esto en 2, me queda 2 al cuadrado 4 y 2, 2x. Y 2 al cuadrado 4. 2x más 4 y en 0 no vale nada, ¿no? Porque y en 0. Diferencial x. Pero ves que esto queda una función de x. ¿Está bien? Esto queda una función de x. 2x más 4. Acuérdate, 2x más 4. Y cuando integro 2x más 4, bueno, diferencial x no es esto, análisis 1, ya está. X cuadrado más 4x entre 3 y 4. 4 cuadrado 16 menos 9, ¿no? Menos 9, 7, más 4 menos 3, 1 por 4, 4, 7 y 4, 11. ¿Está bien? Ahora, el teorema de Fubini te dice también que vos lo podrías haber calculado en el otro sentido. Mira, también podríamos haber hecho que la y varía entre 0 y 2, ¿sí? La y varía entre 0 y 2, y adentro, por decirlo de alguna manera, la x varía entre 3 y 4 de xy más 2y diferencial x. ¿Está bien? Xy más 2y, pero diferencial x. Ahora, cuando integro esto, ¿qué me queda? Ahora es diferencial x. X cuadrado sobre 2 por y, ¿está bien? X cuadrado sobre 2 por y, más 2xy, porque ahora es diferencial x, ¿no? 2xy, ¿sí?
Y bueno, evalúo en 4, ¿sí? Evalúo en 4 y en 3. Entonces me queda integral entre 0 y 2, integral entre 0 y 2. La x se evalúa en 4, ¿sí? 4 al cuadrado 16 menos 9, 7 medios ¿sí? Más, y acá 4 menos 3, 1 por 2, 2, 2i. 2i diferencial i. Y bueno, cuando integro esto, ¿sí? Esto me queda 7 medios más 2i. 7 medios i más 2i, 2 por 2, 4 más 7, 11 medios i, diferencial i. Calculo esta integral, 11 cuartos i cuadrado, lo evalúo entre 0 y 2, 2 al cuadrado 4. Divido 4, 11. Pero ¿ves que da lo mismo? ¿Ves que da lo mismo? Bueno, entonces, ¿te acordás esas lonjitas verdes? Bueno, esta era una, ¿sí? Esta era una. Era una función de x, ¿te acordás que se integra? Y esta es la otra. Es una función de y que después se integra. O sea, las dos lonjitas verdes que estaban en los gráficos anteriores, ¿sí? Son para cada x este valor y para cada y este valor, ¿sí? Y después se integran esas lonjitas verdes primero en x y después en y, o en el orden que vos hayas elegido. ¿Está bien? Bueno, yo te recomiendo para afianzar esto que vos pares el video, que lo hagas después, ¿sí? Y vuelvas a hacer este ejercicio como una primera gimnasia, ¿sí? De cómo se calculan estas integrales dobles. Lo que pasa es que hay dominios más generales en el plano, o sea, está bien, en la recta hay unión de intervalos, qué sé yo, pero no hay mucho para variar. Pero uno puede ahora tener que integrar, no sé, en una elipse, ¿sí? En un triángulo. No tiene por qué ser un intervalo o algo muy sencillo, muy relacionado con intervalos. Entonces, ¿cómo se integra en un dominio más general? ¿Sí? Supongamos que f es una función que va de un dominio D incluido en R2 en R, una función acotada en D, ¿sí? Este es el conjunto D, ¿sí? Pero ya no es un intervalo, ¿viste? Que no dice H, que es AB por CD, ¿no? Es un dominio D, por ejemplo acá fue una elipse, pero vaya a saber, podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Y supongamos además que D es un conjunto acotado, ¿sí? Esto es un conjunto acotado claramente, con frontera de D, ¿sí? Acá este simbolito aparte ahora representa la frontera de D de área nula. Claro, es una línea, digamos, ¿ves acá? Entonces no tiene un área, la frontera. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Bastante lógico, ¿sí? Bueno, definamos ahora la función. O sea, yo quiero, en función de que sé cómo se calculan las integrales en conjuntos que son un rectángulo, definirlo en conjuntos más generales. Entonces, ¿sabes qué hago? Un pequeño truco formal, digamos. Me defino una función psi de xy, esta es la letra griega psi, ¿sí? Psi de xy, que vale lo mismo que la f, ¿sí? O sea, esta psi está relacionada con la f, ¿sí? Esta psi está relacionada con la f. Y vale lo mismo que la f, ¿sí? Si xy está en D, o sea, cuando la f estaba definida en D, ¿sí? Ahora yo voy a definir una función psi a un conjunto más grande, digamos, que contiene a D. Y la función psi está definida en este conjunto más grande H, ¿sí? Y vale lo mismo que la f en lo naranja, ¿sí? Pero después en donde no es D, ¿sí? En donde no es D, o sea, por ejemplo acá en todo lo gris, ¿sí? En todo lo gris, la función vale 0. Si vos te acordás la interpretación geométrica, ¿sí? Por ejemplo, para f positiva, y claro que va a dar lo mismo, porque le estoy sumando 0, o sea, es como que todo esto se queda, no se levanta, digamos, en el eje z, se mantiene en 0, entonces no le agrega volumen, ¿sí? Entonces me defino esta función psi de xy, que es f de xy si xy está en D, y 0 si no, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la función psi, como está definida en un rectángulo, ves que está definida en un rectángulo, ¿sí? Y está definida la integral doble, está definida la integral doble sobre h, ¿sí? De psi de xy diferencial x diferencial y. O sea, la integral de esta función sí está definida, la acabamos de definir con ese límite de las normas, ¿te acordás? Inclusive es fácil calcularla, se calcula por el teorema de Fubini, ¿sí? Bueno, se dice que f es integrable en D, cosa que no estaba definida, porque esto no es un rectángulo, ¿sí? Si psi lo es en h, si psi lo es en h, ¿sí? Que esto sí está definido, y se define el valor de la integral de f sobre d, diferencial y diferencial y, como esta integral. ¿Está bien? Bastante lógico es la idea o el truco, digamos, de matemático. Bueno, pero hasta que uno no haga alguna integral, ¿sí? O no muestre cómo se utiliza esto, este truco muy lindo a nivel teórico, ¿sí? Sí, está bien, me definió las integrales en conjuntos más generales, ¿sí? En conjuntos D más generales, pero no calculamos todavía cuánto vale. O sea, sí, se define así, pero ¿cómo se calcula esto, digamos? ¿Está bien? Bueno, entonces precisamente tenemos ahora una especificación para ciertos tipos de dominios, ¿sí? De cómo se calcula esa integral. Definición.
va a haber dos tipos de dominio, inclusive hay un tercero que es unión de estos dos tipos, ¿sí? Una región R es de tipo 1, algunas veces se dice que es de tipo, una región simple de tipo 1, bueno, hay un montón de formas de decirlo esto, ¿sí? Una región R es de tipo 1 si es de la forma R igual. XY perteneciente a R2, o sea, son algunos puntos de R2, que se los puede escribir de esta forma. La X varía entre I y B, la X varía entre I y B, ¿sí? Y además I1 de X menor o igual a I menor o igual a I2 de X, ¿sí? Esa es un poco la estructura, digamos, de las regiones de tipo 1. Pero no es para nada difícil eso, o sea, ¿sabes qué dice esto? Mira, son los XY de la forma. Primero, la X tiene que variar entre I y B. ¿Ves? Si este fuera A y este fuera B, nunca te puedes ir de acá. No te puedes ir de toda esta franja infinita, digamos, para empezar. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque acá dice que la X tiene que estar entre I y B. O sea, si vos estás acá, estás antes que A, y si estás acá, estás después de B. Así que no hay ningún punto de esta región R que no esté en esta franja infinita. También tiene que estar todo acá adentro. Pero además la Y no va de menos infinito a infinito, no, no, no. La Y varía, digamos, entre dos funciones de X. Ya sumamos las continuas, ¿sí? Y 1 de X podría tener esta gráfica, la función Y igual I1 de X tal vez tenga esta gráfica, y además la función Y igual I2 de X podría tener esta gráfica, ¿sí? Y los puntos X y tienen, bueno, la X entre A y B habíamos dicho, pero la I varía entre I1 de X e I2 de X, o sea, define esta región R, define esta región R, ¿está bien? Esto es la gráfica de este conjunto, ¿sí? En el plano X, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, salvo para A y B, que son justo los bordes, cuando yo tiro una recta cualquiera vertical, ¿sí? O paralela al eje Y, inclusive vamos a asignar un sentido. Suponete que voy en el sentido creciente de la C, ¿sí? Hago así. Bueno, toco una única vez eh, el borde, digamos, del dominio, o sea, acá toco la función I1 de X, ¿sí? Después acá varío entre I1 de X e I2 de X y después salgo por I2 de X, ¿sí? Salvo en los bordes donde, digamos, puede haber un montón de puntos, ¿sí? Cualquier recta vertical corta el dominio R en exactamente dos puntos, un primer punto y un segundo punto. Esa es la geometría de todo esto. Bueno, está bien, todo muy bien, pero ¿y cómo calculo una integral de una función f que está definida en este dominio, por ejemplo? Y bueno, el teorema Fubini nos dice muy bien cómo se escribe esto. Pues ¿para qué voy a integrar 0? 0, acá no integro todo esto, acá vale 0, 0, no me sirve, ¿sí? Bueno, esto se puede integrar entre I y B, ¿sí? Ahora vos te acordás que antes iba desde C hasta D, iba constante desde C hasta D porque estaba definido un rectángulo. Bueno, ahora no. Ahora vos suponete que uno agarrara un valor de X fijo, por ejemplo este valor de X. ¿Desde dónde a dónde varía la Y? Desde este valor, ¿sí? Que es el valor I1 de X, ¿sí? Hasta este valor que es el valor I2 de X, ¿sí? Pero ¿por qué lo tengo que hacer función de X? Y porque, por ejemplo, en este X, ¿sí? Varía desde este I1 de X hasta este I2 de X. Y en este X varía desde este I1 de X hasta este I2 de X. O sea, no, estos dos límites ya no son constantes, ¿sí? O sea, integrar entre I y B, diferencial X, dice, bueno, la X va a variar desde A hasta B. Estoy totalmente de acuerdo. Inclusive acá está, ¿sí? La X varía entre B. Pero la I, ¿sí? ¿De dónde a dónde varía? ¿De dónde a dónde varía la I? Y no varía desde un número hasta otro número. Depende de X de dónde a dónde varía. Y bueno, justamente, desde I1 de X hasta I2 de X, ¿ves? Desde I1 de X hasta I2 de X, de f de X y diferencial Y. Cuestión que así es como se calcula la integral doble sobre R de una función f de x y cuando R es una región de tipo 1. No te preocupes que ahora vamos a hacer un ejemplo, por supuesto. ¿Está bien? Y análogamente se define lo que es una región de tipo 2. Una región es de tipo 2 si se la puede describir en la forma los puntos X y en R2 de la forma la Y varía entre C y D, o sea, ahora no es la X fija, sino la Y. ¿Sí? La Y varía entre C y D. ¿Sí? Siempre hay una variable que varía entre dos números fijos. ¿Sí? Por ejemplo, antes era la X entre A y B y ahora es la Y entre C y D. ¿Sí? Y para cada Y que varía entre C y D, ¿de dónde a dónde va la X? Bueno, no es fijo, depende de Y. O sea, para cada Y entre C y D, va a depender de Y. ¿Ves? La X va a variar desde una función x1 de Y hasta una función x2 de Y.
¿Y cuál podría ser la geometría de una región de tipo 2? Y bueno, no hay ninguna duda, mira. La I varía entre C y D, pasa que uno está un poquito menos acostumbrado a ver esto así, digamos, pero la I varía entre C y D, acá está, ¿sí? Y para cada I entre C y D, para cada I entre C y D, ¿de dónde a dónde varía la X? Mira, este es el eje X, ¿sí? Y acá varía desde acá hasta acá. Pero acá, cuando la I es un poquito más grande acá, varía desde antes hasta después, ¿no es cierto? Y acá, ¿de dónde a dónde varía? Y desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces ves que la X no varía siempre en un mismo intervalo, eso sería si fue un rectángulo. Si fue un rectángulo varía siempre en el mismo lado la X. Pero no, acá varía desde acá hasta acá, ¿sí? Acá varía desde acá hasta acá, vaya uno a saber. Entonces, bueno, depende de Y, depende de la altura. Y bueno, por eso la X depende de la Y, ¿ves? Varía entre X1 de Y, ¿sí? Desde acá hasta acá. Acordate que hay que seguir el sentido de los ejes, ¿sí? Estos son ejes dirigidos. Algunos, viste, ponen una flecha para allá y otra flecha para allá. No, va para allá, ¿está bien? Son ejes dirigidos. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula una integral doble en una región de tipo 2? ¿Sí? Y bueno, integral doble sobre R de f de x y diferencial y cuando R es de tipo 2. ¿Y cómo haría? Mira, no hay ninguna duda. La y varía entre c y d, o sea, es integral entre c y d. La y va a variar entre c y d, pero la x va a depender de cada y, de dónde a dónde varía. Y bueno, justamente, ¿de dónde a dónde varía la x? Desde x1 de y, ¿ves acá está? Desde x1 de y hasta quién? Hasta x2 de y. ¿Está bien? Y bueno, vamos a, antes de hacer una integral doble, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Vamos a dar unas aplicaciones para ya ejemplificar una de las aplicaciones con esta idea, ¿sí? Bueno, acá nos habla Ricardo de nociones acerca de las aplicaciones, ¿sí? Nociones acerca de las aplicaciones de las integrales dobles. Y bueno, no hay ninguna duda que si f de xy vale 1 para todo xy en d, ¿sí? Vale 1 para todo xy en d. Si yo integro, o sea, acá iría integral doble sobre d de f de xy diferencial x diferencial y, ¿no? F de xy diferencial x diferencial y. Acá, pues si la f es 1, acá voy a poner acá 1 diferencial x diferencial y lo mito, no hay ninguna duda, ¿está bien? Entonces, si yo integro 1, ¿sí? En la región D, voy a obtener el área de D, porque claro, que esto diferencial x diferencial y, ¿te acordás que era? Y el área de esos rectangulitos que estaban al principio, ¿te acordás? Muy chiquititos, ¿sí? Pero multiplicados por 1, multiplicado por 1. Entonces estoy sumando las áreas de esos rectangulitos y sí, es bastante lógico que si esos rectangulitos tienden a cero, y sin hablar de la partición, esto sea el área de D. ¿Está bien? Inclusive si lo pensás geométricamente, como es superficie la base por altura, pero la altura es 1, pues justamente la F es 1, ¿te acordás? Y bueno, obtenés el área de D, no hay ninguna duda. Otra aplicación interesante y muy importante para la física, ¿sí? Si delta de xy se representa la densidad superficial de masa, ¿sí? En vez de la F, pensá que es una delta porque es una densidad superficial de masa, ¿sí? Bueno, si vos integrás el diferencial de masa, ¿sí? Todo esto es el diferencial de masa, ¿sí? Y bueno, obtenés la masa de D, ¿está bien? Justamente vamos a dar un ejemplo muy bueno con eso, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Si f de xy es cualquier función continua definida en D, ¿sí? ¿Vos te acordás cómo definíamos el valor medio de números? ¿Te acordás? El promedio es la suma dividido la cantidad. Bueno, esto lo hicimos también en integral de línea, ¿te acordás? Si uno integra la densidad, obtiene la masa, así de simple. ¿Te acordás? En integral de línea también lo hablamos esto. Y si uno tiene una función definida en un área, ¿sí? Definida en un área, ¿cómo definiría el promedio de la función f, o el valor medio de la función f, en ese dominio D? Y bueno, sería la suma de los valores de f sobre D, eso sería la integral doble, ¿sí? Esto es suma de los valores de f sobre D, ¿sí? Pero dividido la cantidad de puntos que hay, digamos. Y bueno, entonces en vez de ser una longitud como era una integral de línea, ¿te acuerdas que ahí va longitud de la curva? Bueno, ahora que va, y el área de D, esto sería la suma dividido la cantidad, porque es esta suma, pero ¿en qué área? Y bueno, en el área de D, o sea, esto va a requerir en principio dos integrales, la de la F y la del área, ¿está bien? Y bueno, justamente para ilustrar esto, Ricardo nos pone un ejemplo, ¿sí? Que nos dice calcular el valor medio de f de xy igual xy cuadrado en la región D limitada por las curvas de ecuaciones y igual x cuadrado menos 1 e y igual x más 1. ¿Está bien? Como un consejo, ¿sí? Una integral doble generalmente te conviene
dibujar el dominio de integración, porque vos no vas a saber cuál es la que va por arriba, la que va por abajo, por lo menos al principio va a ser medio difícil, y además vos tenés que decir de dónde a dónde varía la X, la Y, ¿sí? Entonces una muy buena idea es dibujarse estas dos curvas, ¿sí? La gráfica de la función y igual a x cuadrado menos 1, no hay ninguna duda, es esta, ¿sí? ¿Está bien? X cuadrado menos 1 es esto, no hay duda. E y igual a x más 1 podría ser esto, ¿está bien? No hace falta que esté toda escala, vos entendés, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que integrar en la región acotada de limitada por estas curvas. Está claro que eso es esto que está acá, ¿está bien? O sea, yo tengo que integrar acá, en esta región de esta función f de x, ¿está bien? Bueno, ahora yo tengo que escribir las integrales del teorema de Fubini, digamos, ¿está bien? Entonces, bueno, tengo que calcular primero el área de D porque me piden el valor medio y después la integral de f. Pero si vos entendés bien esto, mirá, vos tenés que calcularte los puntos de intersección entre esta parábola, ¿sí? Y esta recta. Bueno, no hay ninguna duda que es el menos 1, 0 y el 2, 3. Igual a todo el mundo entiende acá. Por ejemplo, vamos con el menos 1. Menos 1 más 1, 0. El menos 1 vale 0. ¿Sí? La recta esta pasa por el punto menos 1, 0. Y si acá pongo menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, o sea, la parábola también pasa por el menos 1, 0. Y si le pongo 2, 3, 2 más 1, 3, la recta pasa por 3, y acá 2 al cuadrado 4, menos 1, 3, la parábola pasa por 3. Bueno, todo el mundo sabe hacer esto, no es análisis 2 donde uno aprende esto, sino en el secundario. ¿Está bien? Así que yo ya sé que la x varía entre menos 1 y 2. La x varía entre menos 1 y 2. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde a dónde varía la y? Para cada x entre menos 1 y 2. Y va a depender la y de dónde varía. Por ejemplo, para x igual 0 va a variar desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Para x igual 1 va a variar desde acá, va a ser una saber desde acá, ¿sí? Desde 0 hasta 2. Y acá va a variar desde acá hasta acá, y acá va a variar desde acá hasta acá, y acá muy poquitito va a variar, ¿sí? Pero ves que la y depende de la x. O sea, yo fijo un x y la y varía así. Fijo un x y la y varía así. O sea, hay que ver de dónde varía. Pero ¿desde dónde varía? Y bueno, digamos, desde la parábola, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hasta la recta. ¿Está bien? Entonces, bueno, comencemos por calcular el área de D porque el valor medio es 1 sobre el área por la integral de la función. Entonces, ¿el área de D cuánto es? Bueno, integral doble sobre D de 1 diferencial X diferencial Y. Habíamos quedado que era esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula esto? Y bueno, la X varía entre menos 1 y 2. La X varía entre menos 1 y 2. La X varía entre menos 1 y 2. Integral entre menos 1 y 2, ¿sí? ¿Te acuerdas que decíamos que a veces ni se pone este paréntesis? ¿Y la y de dónde varía? Desde la parábola hasta la recta. Desde la parábola hasta la recta. Bueno, la parábola es la gráfica de la ecuación igual a x cuadrado menos 1, o sea, desde x cuadrado menos 1, ¿sí? Desde acá hasta la recta, hasta x más 1, diferencial y. Y bueno, ¿y acá cómo hacemos? Cuando uno integra 1, pero diferencial y, ¿no es cierto? Bueno, le queda y, ¿no es cierto? Acá queda integral entre menos 1 y 2 de y, evaluado entre x más 1 y x cuadrado menos 1. O sea que esto cuánto es. Bueno, x más 1, ¿no es cierto? Es como una regla de Barrow, pero dependiente de x. ¿Sí? Es f de b menos f de a, pero f de b de x menos f de a de x, por decirlo de alguna manera. O sea, y en x más 1 me queda x más 1 menos x cuadrado menos 1. Y bueno, acá me queda x, ¿no? X menos x cuadrado y 1 más 1, 2. ¿Sí? Bueno, uno integra esto, no hay nada para explicar acá, me da 9 medios. Quiere decir que el área de D, ¿sí? Es 9 medios. Capaz, a mí no me piden el área, me piden el valor medio de la función f en D. Entonces todavía tengo que calcular la integral doble de f. Pero los límites, digamos que ya están explicados, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que cambia acá es que en vez de haber 1, pues ya no estoy calculando el área, pongo x por y cuadrado. X por y cuadrado, diferencial y diferencial x. Cuando integro diferencial y, x y cubo sobre 3, ¿no? X y cubo sobre 3, pero lo mismo, en x más 1 y x cuadrado menos 1. Entonces me queda x por x más 1 al cubo menos x por x cuadrado menos 1 al cubo, ¿sí? Y el 1/3 que lo saca afuera. Y bueno, acá me queda una función de x. Que esto, muchachos, de ninguna manera esto se hace a mano, esto con software y chao, ¿no? Integrar entre menos 1 y 2 el software, listo. Y esto da 243 sobre 40. O sea que ahora tenemos el área que me dio 9 medios y la integral de la función que me dio 243 sobre 40.
Entonces, ¿esto qué significa? Por cómo hemos definido el valor medio de f. ¿Te acuerdas lo que es el valor medio de f? El valor medio de f es 1 sobre el área de d, ¿te acuerdas? 1 sobre el área de d por la integral de la función. O sea, la suma dividido la cantidad. Lo que pasa es que la cantidad juega de área ahora, no hay ninguna duda. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando calculo esto, el área nos había dado 9 medios, ¿te acuerdas? 1 sobre 9 medios, ¿sí? Y la integral de la función nos dio 243 sobre 40. Y bueno, cuando uno hace esta cuenta le da 27 sobre 20. O sea, ¿qué es este 27 sobre 20? El valor medio de f, en el dominio D. ¿Está bien? En el dominio D, en promedio, ¿cuánto vale la función? 27 sobre 20. ¿Está bien? Bueno, y para terminar este interesantísimo video tenemos unas aplicaciones más, ¿sí? Insisto, yo me gustaría que vos leas, por ejemplo, esto está en las últimas 2 páginas de la síntesis S8A de Ricardo, y bueno, no es mala idea que vos ahora vayas y lo leas, ¿sí? Para fijar, afianzar bien este concepto, pero vos suponete que yo tuviera una placa acá, una placa, ¿sí? Que tiene una densidad superficial en el punto XY dada por la función delta XY. La idea es que esto amarillo, más claro, digamos que esto naranja, tiene menos densidad, ¿sí? Acá hay como más densidad. Y acá hay un poco menos. Y acá hay un poquito más que acá. ¿Está bien? Entonces vos suponete que yo quisiera colocar un lápiz, ¿sí? En teoría, a nivel físico, físicamente podría haber un lápiz o un punto, ¿sí? Donde yo podría tener la placa en perfecto equilibrio. Ahora, ese no es el centro geométrico. Ese no es el centro geométrico, ¿sí? De esta figura, por ejemplo, porque claro, de este lado pesa más que de este lado. O sea, si yo pusiera el lápiz así, ¿sí? En ese punto, y se me va a caer para acá, porque pesa más, no hay ninguna duda, ¿está bien? Ahora, si yo lo pongo tal vez acá, y por ahí se me fue la mano, ya acá se cae para acá, ¿está bien? Porque aunque esto es más pesado, bueno, pues es mucha más área, digamos, está mucho más lejos, ¿está bien? Entonces tal vez en este punto, ¿sí? Ahí quede en equilibrio. Y lo mismo para adelante y para atrás. O sea, uno se puede mover en las X y en las Y, ¿sí? Y bueno, el centro de masa, que no tiene por qué estar dentro de la figura, pero en este caso, en esta figura convexa, sí o sí, tiene que estar ahí adentro, ¿sí? Entonces es un punto que me deja en equilibrio, ¿sí? Esta placa y no se caería, digamos, para ningún lado, ni en las X ni en las Y. O sea, no se caería ni para atrás ni para adelante, ni para acá ni para acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso me define dos componentes. Esto va a tener una posición XY, ¿sí? Fija, que se llama XG y G. ¿Está bien? Algunas veces se le llama también momento estático de una chapa esto, ¿sí? O sea, uno quiere colocar un puntito, ¿sí? Un lapicito, ¿sí? Y apoyar toda la placa en ese lápiz. Esto, por supuesto, es una interpretación agradable, digamos. La definición física, ¿cuál es? Un poquito vos te la acordás seguro. La suma de xmi por xy dividido la suma de mi, ¿sí? Hay una deducción elemental, ¿sí? De que una sumatoria tiene que dar cero, pero el análogo, ¿qué sería? Y bueno, ¿te acordás que es la suma de xy por la masa mi? Bueno, acá sería la integral doble, eso jugaría de suma, la x por la densidad, porque claro, hay una densidad, digamos, para cada xy, no una masa en las abscisas xy como hay unidimensional y discreto. Entonces, la coordenada de x, ¿cómo se define esta? Bueno, es x por la densidad, diferencial x diferencial y, dividido la integral de la densidad, o sea, dividido la masa total. ¿Está bien? Y la coordenada y sub g, ¿cómo se define? Como la integral doble sobre d de i por la densidad, diferencial x diferencial y, dividido la masa total. O sea, muy fácil. Abajo va la masa total del sistema. ¿Está bien? Y arriba, bueno, para la coordenada de x va x por la densidad e y por la densidad. Y todo integral doble. Salvo que la densidad sea constante, esto no se puede cancelar. A ver si vos me decís, cancelo la delta y me queda siempre lo mismo. No, no, no. Salvo que la densidad sea constante, no se puede, por supuesto, sacar afuera integral y después cancelar. ¿Está bien? Y bueno, tenemos ejemplos de esto, por supuesto, ¿sí? Pero digamos que esto termina este interesantísimo video y el próximo ya vamos a hablar sobre cambio de variables en integrales dobles. Hasta luego.